Pues mi nombre es Ciro García Lagunas y soy estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad C1. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre, el campus es Nogales. Eh, los temas que vamos a tratar hoy tratan acerca de los circuitos en serie y en paralelo. Para esto vamos a manejar varios conceptos, por ejemplo la ley de Ohm, vamos a manejar voltímetro, ómetro y amperímetro, o todo esto encerrado en otro aparato que se llama multímetro. Este contiene todos los anteriores. La ley de Ohm, por ejemplo, nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y a partir de esta ecuación podemos despejar la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Despejamos la resistencia y nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Vamos a hablar acerca de los circuitos serie y paralelo. Y para empezar, sería un circuito básico. Un circuito básico está compuesto de una fuente de energía, una fuente de voltaje, una carga o resistencia y conductores para que cierren el circuito. Eh, Hablando de voltaje, por ejemplo, en un circuito en serie, el voltaje total es la sumatoria de cada voltaje en cada componente. Sumando los voltajes en cada componente nos da el voltaje del circuito. En un este, eh, circuito en paralelo, todos los componentes reciben el mismo voltaje, ya que están conectados de manera tal que de manera independiente están recibiendo el voltaje negativo y el positivo. Hablando de intensidad de corriente, otra vez, el recorrido en un circuito en serie es uno solo, por tal motivo que si algún componente, como están conectados uno detrás del otro, si algún componente deja de funcionar, todo el circuito deja de funcionar. Un ejemplo lo tenemos en las series navideñas. Una serie navideña, su nombre lo indica, es una serie. No sé si lo han notado. En realidad son 3 o 4 series en todo el conjunto de cables. Si algún elemento deja de funcionar, esa sección se apaga. Tenemos que localizar el que se fundió y reemplazarlo para que vuelva a funcionar todo esto. La intensidad en un circuito en paralelo, pues ya lo habíamos dicho, tiene varios caminos. Entonces, si algún componente deja de funcionar, los demás siguen funcionando. No hay ningún problema con eso. La resistencia. La resistencia en un circuito en serie, lo manejamos así. Una resistencia equivalente en un circuito es la sumatoria de todas las resistencias. Si tenemos 5 resistencias, la equivalente sería igual a sumar todas esas resistencias. En un circuito en paralelo estamos manejando un nuevo término, se llaman números recíprocos. En este caso, la fórmula nos dice que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, y así hasta terminar con las resistencias o cargas que tengamos en el circuito. Para medir la intensidad en un circuito, manejamos un aparato que se llama amperímetro. Tiene que ir conectado en serie con el circuito. Y el circuito debe de estar activo, debe de estar conectado a la fuente. En el caso del voltaje, usamos un aparato que se llama voltímetro. Este voltímetro va conectado en paralelo con los componentes que deseamos medir. Igualmente, el circuito debe de tener voltaje y debe de estar circulando una intensidad de corriente. Para medir las resistencias, ya es diferente, es un poquito diferente. Para medir las resistencias
tenemos que apagar el circuito y desconectar el componente que vayamos a medir. Entonces se coloca en este caso el aparato se llama ómetro, vamos a conectar las puntas en paralelo con la carga o la resistencia desconectada del circuito, y de esta manera podemos obtener la resistencia interna puede ser un motor, puede ser una resistencia, un foco, cualquier cosa, pero es la única manera. Tiene que estar desconectado del circuito, porque si lo dejamos conectado, los demás componentes pueden intervenir o interferir de alguna manera en la medición y no vamos a tener una medición exacta. Un buen ejemplo de la aplicación de los circuitos en serie o en paralelo es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos varias pilas. Si tenemos dos pilas, por ejemplo, de 1.5 voltios, si las conectamos en serie, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a conectar el positivo de una pila con el negativo de la otra, y en los extremos vamos a tener los cables conductores. La sumatoria en un circuito en serie de voltaje nos va a dar 3 voltios. Esto es un circuito en serie. Ahora, si lo queremos hacer en paralelo, lo que vamos a hacer es conectar los dos positivos con un cable y los dos negativos con otro. Entonces ya tenemos dos extremos. Ahí vamos a tener una tensión de 1.5 voltios. ¿Qué pasó aquí? Aquí no cambió. No vemos la diferencia. Pero en realidad, si conectamos una lámpara, nos va a durar 2 veces más con 2 baterías que esa misma lámpara con una batería. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias.